Honra, precioso Hijo de Dios. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que nos dejen entrar a sus casas. Bienvenida Karen, hija, Dios te bendiga. Bienvenidos los que se están uniendo allí, se están conectando allí a través del Facebook, y también queremos hacerles la invitación para que se registren en nuestro canal IMF Lluvias de Bendición, allí el canal de YouTube, para que puedan compartir todos estos videos y puedan ustedes bendecir a otras personas a través de la predicación de la palabra de Dios. Qué bueno que estén en estos momentos. Voy a iniciar este tiempo de meditación en la palabra. Quiero invitarle allí para que cierre tus ojos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, venimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, para darte gloria, honor y alabanza. Darte gracias, precioso Rey de los cielos, porque tú has sido bueno y maravilloso. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Nuevas son cada mañana, Señor amado, tus maravillas. Gracias, precioso Rey, porque nos das una nueva oportunidad de vida, Señor. Gracias porque nos das la salud, la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia. Señor, gracias por todos los dones, talentos, capacidades, habilidades que tú nos das, Dios mío, para poder servirte con excelencia, poder estar listos, dispuestos y disponibles, Señor amado, para adorarte a través de la predicación de la palabra de Dios. Que podamos, Señor amado, estar allí listos para recibir, Señor, esa palabra, Señor, que exhorte, que edifique, pero que consuele nuestras vidas, oh Dios. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das, Dios mío. Gracias, gracias porque aunque muchos perecieron, Señor, en esta semana, tú nos das un nuevo día, Señor, una nueva oportunidad, Señor, para vivirla, Señor, que la vivamos al máximo, pero agradándote a ti, Señor. Gracias por cada una de las personas que están allí, Señor, conectadas en este momento. Bendigo sus vidas, Señor. Bendigo sus familias, sus proyectos de vida, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor amado, porque sé que ellos van a compartir este mensaje también, van a bendecir a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros, a su vecindario. Van a compartir este mensaje de salvación, Señor amado. Palabra viva, Señor amado, palabra viva y eficaz, Señor. Gracias. Gracias, papito Dios, tú eres grande y poderoso, eres amoroso, un Dios de oportunidades, Señor, que nos das este nuevo día para estar a cuentas contigo, Dios del cielo. Gracias, precioso Rey eterno. Mi alma te alaba y te bendice, te glorifica, papito Dios. Gracias por este tiempo. Quiero poner, Señor amado, delante de ti la disertación de esta tu palabra. Toma el control, Señor amado, de cada palabra, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. Sé tu precioso Espíritu Santo iluminándonos, Señor amado, para poder entender, poder comprender y ser hacedores de tu palabra, Dios del cielo. Gracias. Gracias por tu maravilloso amor, tu misericordia, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, esta enseñanza la he titulado Carta de un amoroso esposo a su esposa infiel. Así titula, Carta de un amoroso esposo a su esposa infiel. Y vemos allí cómo Dios es un Dios amoroso, lleno de misericordia, un Dios que ha tomado por esposa a su pueblo. Allí inicialmente al pueblo de Israel en el capítulo 1 de este libro de Jeremías. Dios lo llama, él siendo muy joven, le hace el llamado para que sea su profeta, es decir, para que sea su vocero, sea su portavoz, y le dé a conocer allí al pueblo de Dios, a su amada esposa, la decisión que había tomado.
Y es así como dice aquí en la nueva versión internacional, en el capítulo 1, verso 16, dice: yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. Aquí este anuncio lo proclama Dios a través del profeta Jeremías. Eso fue aproximadamente en el año 605 antes de Cristo. Y todo esto que el Señor le habla y advierte a su pueblo, porque el Señor ya venía advirtiendo a través de otros profetas, del profeta Oseas, del profeta Isaías, venía allí que iba a traer castigo, corrección, que iba a enviar otras naciones poderosas y los iba a llevar cautivos, los iba a llevar prisioneros allí a otras naciones, e iba a arrasar con todas sus riquezas, con todas sus propiedades, con sus familias. Iban a llevarlos prisioneros allí a esas naciones. Y eso se vino a cumplir en el año 586 antes de Cristo. Y primeramente cayó el pueblo de Israel y luego cayó cautivo por los asirios allí, y posteriormente cayó la nación de Judá, es decir, el reino del sur, allí cuya capital es Jerusalén, y la llevó también cautivo a través de los babilonios, de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces vemos allí cómo Dios, allí en el capítulo 2, proclama allí a su pueblo a través del profeta Jeremías ese tierno amor que tiene un esposo por su amada esposa, la que ama, la consiente, le provee todo. Asimismo, Dios, como esposo de Israel, la sacó de ser esclava de allí de Egipto, les llevó, los sacó de la cautividad allí después de estar esclavizados 430 años. ¿Y qué sucedió allí? Que los llevó por el desierto. Dios mismo los guardó allí, les guiaba a través de una nube atravesando el desierto para que no se insolaran, para que no les afectaran los rayos del sol en pleno desierto, en esa travesía ardua, y les proveyó esa nube en el día, y en la noche una columna de fuego. Dice allí la palabra que columna de fuego, para que les pudiera proteger de las fieras salvajes que podían estar allí en el desierto durante la noche. Entonces, y los cuidó, Dios fue como ese esposo amado para su esposa, allí a la nación de Israel, les daba el alimento, les daba el maná, les hacía enviar maná del cielo, alimento que tenía los nutrientes suficientes para su manutención, fue su proveedor, fue su protector, fue su sanador durante todo ese tiempo, y los llevó a esa tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, como lo dice allí la palabra, una tierra muy próspera, una tierra abundante, una tierra bendecida. Pero ¿qué sucedió allí? Que al cabo de algunos siglos, el pueblo de Dios, su amada esposa, cayó en idolatría, se sumergieron allí en la idolatría y empezaron a elaborar dioses, cantidad de dioses que tenían los mismos pueblos paganos de su alrededor. Todo esto, dioses de Acera, dioses de Astarte, de Sidón, los sidonios, dioses de los jebuseos, de los eteos, todos estos cananeos que eran idólatras. Ellos se dejaron contaminar de estos pueblos idólatras y cayeron allí, pusieron su confianza. Esta amada esposa Israel, la nación amada de Dios, cayó allí depositando absolutamente toda su confianza en Dios, y depositaron toda su confianza fue en los ídolos. Quitaron su confianza de Dios y la depositaron, su fe, su confianza fue allí en los ídolos, y
como lo compara allí el profeta Jeremías, que lo compara, ese es en el versículo 13 del capítulo 2 de Jeremías, que le compara allí Jeremías a esos ídolos como estanques inservibles, dice, estanques de agua subterráneos inservibles, porque están rotos. Imagínense cómo puede mantenerse una aldea en pleno desierto con esos estanques, es decir, depósitos para almacenamiento de agua, para subsistir, para sus ganados, para sus plantaciones. Todo esto era depositar el agua en tanques rotos, en pozos rotos, inservibles, lo dice aquí el profeta Jeremías. Dice que igualmente lo compara allí como el Dios, que dejaron al Dios, dice allí, dejaron a Dios como fuente de agua viva, lo dice allí la palabra, y lo cambiaron por estanques inservibles. Allí, más adelante, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, Juan mismo compara o se refiere a Jesucristo como el agua viva que simboliza la vida eterna, allí comunicada por el Espíritu Santo, concedida por Él. Entonces, ¿qué sucedió allí? Que Israel despreció a su amado esposo, al Señor, como fuente de salvación y sustento espiritual. Allí lo dejó, lo abandonó. Por eso es que allí en el capítulo 2, verso 30, dice allí mismo: en vano castigo a mi pueblo, pues rechaza mi corrección. Mire, Dios les iba apretando allí, los iba corrigiendo, pero ¿qué sucedió? Que el pueblo de Dios, su amada esposa Israel, la nación amada, entonces decía: no, yo no, ¿en qué momento? Aquí lo dice, ¿en qué momento yo todavía estoy sirviendo a Dios? Estoy bien con Dios. Y eso mismo sucede hoy en día. Mire, en plena pandemia, las autoridades han decretado un aislamiento social para que podamos estar en la casa, podamos compartir allí de la palabra de Dios, podamos meditar en la palabra de Dios, podamos leerla, meditarla, poder compartir con nuestros seres queridos, compartir con nuestras familias, allí teniendo coinonía a través de estos medios electrónicos, como es el Facebook, como es el YouTube. Pero entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, acá en este pueblo, en este pueblo, que en este confinamiento social, pero la gente la han encontrado en las discotecas, bebiendo, parrandeando, aún en las calles, aglutinados allí, jugando dominó, jugando cartas, bebiendo, gastándose en el poco dinero que les pagaron allí de la liquidación, porque muchas empresas tuvieron que cerrar debido a esa pandemia. Entonces tuvieron que liquidar a sus empleados para no acumular allí sueldos y cesantías. ¿Y qué sucedió? Que a muchos les pagaron, pero están allí afuera en las calles bebiendo, apostando a través de estos juegos como les digo, juegos de mesa, apostando plata, gastando y bebiendo el poco dinero. Y no solamente en este pueblo, en muchas ciudades, en Cali han encontrado discotecas allí clandestinas, bebiendo, parrandeando y aún prostituyéndose. Y eso es lo que el Señor les hace caer en cuenta aquí también. Es que miren, esto lo viene diciendo el Señor. El Señor es un Dios amoroso que nos quiere salvaguardar, quiere proteger las vidas, quiere guardar las familias de acuerdo al diseño divino, entre la unión entre un varón y una mujer, que sean fieles el uno para el otro. Pero aquí, ¿qué sucede? Que cae en infidelidad. Lo dice aquí en el capítulo 3 de Jeremías, verso 5, dice: ¿vas a estar siempre enojado?, le dice el pueblo allí a Dios. ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Guardarás rencor eternamente? Y mientras hablabas, hacías todo el mal posible. Eso es lo que sucede. Hay un descaro de la gente.
A veces estamos sintiendo la situación tan difícil y entonces no le hacemos caso a Dios, no reflexionamos a ver qué será lo que Dios quiere, qué será lo que Dios tiene, por qué Dios permitió esta pandemia, por qué Dios permite esto, por la maldad del hombre, por la maldad, la idolatría, la perversión, la concupiscencia, que es ese deseo carnal desenfrenado, la maldad, la promiscuidad, todo ese pecado. Por eso es que Dios permite todas estas cosas, pero la gente a veces es tan descarada y dice, no, yo estoy bien, no le hago mal a nadie, al que le puedo servir le sirvo, yo me merezco el cielo, yo merezco cosas buenas, porque no le hago mal a nadie. Pero ¿qué dice la palabra del Señor allí en Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, no por vosotros, pues es don de Dios, es la gracia de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, para que nadie chicanee y diga, es que yo le doy de comer al hambriento, de beber al sediento y de vestir al desnudo. No, no es por obras, la salvación es gratis, no nos la merecemos. ¿Qué era lo que merecíamos? Una cruz. Nosotros, porque dice la palabra allí en Romanos 6, 23, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, de ese Dios amoroso, de ese Dios tierno, de ese amado esposo de la nación amada, escogida, pueblo escogido. Nosotros hoy como iglesia, dice la palabra allí, el apóstol Pablo lo dice, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos linaje escogido, somos la amada esposa de Dios, la novia del Cordero. Pero ¿qué sucede? Que a veces nosotros nos alejamos, muchas veces nos alejamos de Dios, no atendemos a ese llamado, no atendemos allí a las exhortaciones que Dios nos hace a través de su palabra, a través de los ministros del Evangelio. No, se nos entra por un oído, se nos sale por el otro y seguimos otra vez. Si es acaso, vamos a las iglesias el día domingo, pero de lunes a sábado completamente pecadores. Y Dios no quiere eso. Dios llama la atención allí en el verso 35, dice de este capítulo 3, dice de la siguiente manera, dice, te voy a juzgar por alegar, dice, te voy a juzgar por alegar que no has pecado, por insistir en tu inocencia, dice allí. O sea, se justifican, dicen, no, yo estoy bien, yo no he hecho mal, pero por eso es que Dios va a castigar, porque Dios lo que quiere es que tengamos un corazón arrepentido, que realmente tengamos un corazón, dice allí, contrito y humillado, a un corazón humilde, que reconozca realmente que hemos pecado, que hemos fallado de una u otra manera, como lo dice allí Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es el pecado lo que nos separa de la presencia de Dios. Es el pecado y la maldad, aunque no sea muy... Dice, no, pero es que yo tengo un pecadito pequeñito. Es que es un pecado suavecito, grisecito, no es así tan oscuro. Es un pecado gris, rosadito, así. No, pecado es pecado. Te robes 1.000.000 de pesos o te robes 50 pesos, es pecado. Eso se llama robo. Si tienes pensamientos obscenos, pensamientos lujuriosos, laxiviosos, eso es pecado, lo dice la palabra allí en Mateo capítulo 5, verso 28 al 30, lo dice que nomás con solo desear a otra persona en su corazón, dice que ya con ese solo hecho ha adulterado en su corazón. Y Dios, ¿qué es lo que quiere allí? Nos dice en el versículo 13, la primera parte del versículo 13 del capítulo 3 de Jeremías, lo dice allí de la siguiente manera, y dice, tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra Dios. Mire, en el capítulo 4, mírelo, voy a leer en el capítulo 4, en la versión internacional, dice, Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor.
Si quitas de mí vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. Verso 3 dice, así dice el Señor a los habitantes de Judá y de Jerusalén: abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. Habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto. Circuncídense para honrar al Señor. No sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. El Señor, ¿qué es lo que quiere allí realmente? Que nos arrepintamos realmente. Tengamos un verdadero y genuino arrepentimiento, reconociendo que le hemos fallado, reconociendo que hemos pecado contra un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios lleno de misericordia y de bondad. Hemos pecado de una u otra manera. Que entendamos que realmente debemos circuncidar. Allí el pueblo judío lo tomaron literalmente y se circuncidan allí, se cortan el prepucio allí, para que en esa época les quería dar a entender que esas impurezas que se acumulan allí en el miembro viril, eso es lo que forma la acumulación de bacterias y va a crear podredumbre allí. Pero ellos lo tomaron literalmente, pensando que era ahí en el prepucio, pero físico. Pero el Señor lo dice allí en el Nuevo Testamento, que es el prepucio de nuestro corazón. Es decir, quitar de nuestro corazón todas aquel pecado, todas aquellas impurezas, todas aquellas cosas que nos tienen allí atados y nos contamina para llevar la vida que a Dios le agrada. Eso es lo que debemos desechar: circuncidar el prepucio de nuestro corazón, quitar, desechar, erradicar completamente toda raíz de amargura, toda raíz de pecado, toda raíz de maldad, de carnalidad, de concupiscencia, de lujuria, de lascivia. Todas esas cosas, todas esas obras de la carne, como lo dice allí en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne, que dice que el que siembra para la carne cosechará muerte eterna. Pero el que siembra, cosecha allí, el que siembra para el Espíritu, dice la palabra, cosechará vida eterna allí. Entonces eso es lo que el Señor quiere, un verdadero arrepentimiento. Que reconozcamos nuestro pecado, nuestra maldad, dejemos esas cosas, sea la pornografía, sea cualquier cosa que esté obstaculizando el caminar realmente en santidad con Dios. Debemos desecharlo, quitar todo eso, como lo dice, y realmente tengamos un corazón, como lo dice acá. Al finalizar dice que preparemos nuestro corazón. Dice, no siembren en espinos, habitantes de Jerusalén y de Judá. Dice, abran surcos en terrenos labrados. Es decir, preparemos nuestro corazón, que nuestro corazón esté abonado para que la semilla de la palabra de Dios germine en nuestro corazón y pueda dar ese fruto abundante, fruto bueno que agrade al Señor. Por eso los invito allí para que cierren sus ojos y podamos orar, decirle: Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias porque me has exhortado, Señor, a reconocer que he fallado, que he pecado contra ti. Tú has sido bueno, has sido un Dios amoroso, un Dios lleno de bondad, de misericordia, Señor. Has sido nuestro protector, nuestro sanador, nuestro sustentador. Siempre nos has guardado, Señor, pero a veces nos alejamos de ti, Señor. Nos dejamos llevar por esos ídolos. Muchas veces no son ni ídolos, así como lo refutaba Dios en el Antiguo Testamento, ídolos hechos en madera, en hierro, en bronce, sino muchas veces son ídolos que formamos nosotros mismos,
como lo es la televisión, como lo es el estar chateando todo el día, el estar mirando películas, pero no hacemos realmente a Dios como la persona que debemos adorar. Y tú lo que nos dices en el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Señor, pero muchas veces hacemos esos ídolos, Señor. Perdónanos, dile allí: perdóname, Señor, yo reconozco que he pecado contra ti, reconozco que he fallado, reconozco, Señor, que he caído en esa idolatría, pero te pido, Señor, que tú me recibas. Tú me prometes aquí en tu palabra, Señor, que me vuelves a recibirme como ese esposo amado, como ese esposo que ha sido bueno. No, en el Antiguo Testamento era prohibido que el esposo, después de haber repudiado a su mujer, le diera carta de divorcio. Era prohibido que la volviera a recibir. Pero tú eres un Dios amoroso, Señor, que nos dices aquí en tu palabra que nos vas a recibir. Aquí en el capítulo 4 de Jeremías nos dice que nos recibirás, Señor, si tenemos esa buena actitud, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra maldad. Dile: Señor, yo hoy decido volverme a ti, Señor. Tú estás con tus brazos extendidos, Señor, para recibirme. Te reconozco, Señor, como mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Dile allí: Señor Jesús, entra en mi corazón, toma el control de mi vida. Señor, sé tú el Rey, el soberano en todas las áreas de mi vida, para que yo pueda, Señor, caminar y llevar la vida que a ti te agrada. Te pido, Señor, dile allí: inscribe mi nombre en el libro de la vida. Nunca jamás lo borres de allí. Lléname de tu Espíritu Santo y háblame a través de tu palabra. Que yo pueda vivir tu palabra, Señor. No ser solamente oidor olvidadizo, sino ser un hacedor de tu palabra. Dile allí: Señor, ayúdame a meditar diariamente en tu palabra, a vivirla, Señor, para que tú te puedas agradar de mí, Señor. Dile: Señor Jesús, así como tú moriste por mí, que yo pueda vivir para ti, que nunca me avergüence de ti, amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por proveerme ese regalo precioso de la salvación. Gracias por tu Espíritu Santo, quien es el que me puede ayudar a llevar la vida que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias por atendernos. Gracias por dejarnos entrar a sus casas. Te pido que compartas este video. Comparte este video. Hazlo llegar, hazlo viral. Inscríbete allí. También deja tus comentarios. Qué bueno que dejes tus comentarios allí en el Facebook. Deja esos comentarios allí en el YouTube. Regístrate para que te sigan llegando mensajes buenos de bendición. Inscríbete allí a IMF Lluvias de Bendición para que te puedan seguir llegando estos mensajes. Dios te bendiga, Dios te guarde. En el nombre de Jesús, los amo. Y un abrazo grande desde la distancia. Chao, chao. Dios les bendiga.